comprima ni nada por el estilo, lo único que hace es moverlo y retirar o remover esta fase de gas que se había liberado a esa presión. Bueno, uno puede registrar entonces después los volúmenes que le han quedado, tiene los fluidos por separado, entonces puede, si quisiera, analizar de esa muestra de gas, que la va a tener alojada en otro recipiente, puede analizarle su composición y algunas otras propiedades. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, seguir en este escalado de presión. Por lo general se hace una temperatura constante, que puede ser esta temperatura que uno tiene de reservorio, y vuelve a hacer otro escalado de presión, o sea, es decir, vuelve a descender la presión, acá le ponen P3, vuelve a liberarse una fracción de gas que estaba disuelto, seguramente la fracción de petróleo que queda va a seguir teniendo gas disuelto, y se vuelve a retirar o a remover esta fracción de gas que se obtuvo a esa nueva presión. Y esto se hace sucesivamente en un escalado de presiones decreciente hasta alcanzar la presión atmosférica, que sería esta primera condición de condición estándar de 14,7 psi, y en una última instancia, ya una vez que uno alcanzó esta presión, se hace descender la temperatura hasta alcanzar los 60 grados Fahrenheit. Bien, entonces en cada uno de estos pasos uno fue registrando variaciones en el volumen del fluido, fundamentalmente el petróleo. Al perder masa, seguramente va a ser el volumen del petróleo cada vez menor, hasta llegar a la última instancia del ensayo, donde va a tener el petróleo remanente que le quedó en las condiciones estándar. Y en cada una de estas etapas también tuvo registro de los volúmenes de gas que se liberaron y fundamentalmente propiedades que puede, si lo hace de luego o lo hace en cada etapa, de las propiedades de esto, en términos de su composición básicamente. También puede medir su densidad, viscosidad, etc. O por cálculo. Es como un pequeño, no sé por qué. Ahí está, pasó. Bueno, acá a grandes rasgos está escrito lo que estuve narrando hace un momento. Bueno, digo algunas cosas que por lo general me olvido, por ejemplo que estas etapas suelen ser de 10 a 15, es decir, este escalado de presiones puede bajar en un orden o un orden y medio. Y siempre el objetivo último es llegar a estas condiciones de presión atmosférica y la temperatura de 60 grados Fahrenheit, que son lo que uno considera como las condiciones estándar. A ver si me olvidé algo. Bien. Bueno, en sí el ensayo es relativamente sencillo. Lo que puede resultar dificultoso es ir tomando las mediciones y los registros. Claramente, si uno esto no lo hace con cuidado, va a tener resultados al menos extraños, ¿no? Si no registra bien las mediciones, seguramente se van a notar después o se van a reflejar después en los resultados. Son cosas que no tendrían sentido. ¿Qué se pueden obtener? Bueno, en principio se puede tener información, supuesta a través de cálculo, de la solubilidad del gas y de cuánto gas está y estaba disuelto en el petróleo en cada una de estas etapas, ¿sí? En el escalado de las presiones. Puede obtener cuál es la variación del volumen del petróleo en función de la presión, porque es justamente lo que uno va haciendo en cada una de estas etapas. Como les comenté antes, con una cromatografía del gas puede obtener cuál es su composición y además
saber algo sobre sus propiedades, en términos de compresibilidad, gravedad específica, también viscosidad. Y también puede, con cálculo, tomando muestras en cada etapa del petróleo, puede obtener la densidad, entonces de alguna manera también puede relacionar eso con cada etapa de la presión y tener cuál es la variación de la densidad en términos de la presión. Bueno, todas cosas que pueden ir obteniéndose de cada uno de los fluidos que vamos teniendo involucrados en el ensayo, en términos de las fases, ¿sí? La parte líquida y la gaseosa, y cómo va variando con la presión fundamentalmente. Bueno, asociados a estos ensayos, pueden llegar a encontrar una notación del tipo, como están escritas acá, que son factor volumétrico del petróleo y solubilidad del gas, que no es nada nuevo, es lo que ya habíamos visto antes, y esta D hace referencia al ensayo por el cual se obtuvieron. En este caso, como es el diferencial, es una D. En el otro ensayo será una F, ¿ya? Que hace mención al tipo de ensayo que en el otro caso se llama flash. Perdón. Bien. De manera simple, ¿cómo se relacionaría o cómo se relaciona el factor volumétrico del petróleo obtenido por este ensayo en cada etapa? Bien, es simplemente, o no, es, como ustedes ya saben, es una relación de volúmenes, donde es el volumen, este B sub L es el volumen que tienen registrado en cada etapa de caída de presión, comparándolo con el volumen en condiciones estándar. Es otra cosa que definición usual. Y la solubilidad del gas, como ustedes ya recordarán, relaciona el volumen de gas que se libera en cada una de estas etapas de presión, también en términos del volumen residual, que es el volumen que les queda en condiciones estándar. Cuando vean esto de volumen residual se refiere al último volumen de petróleo crudo que les queda después de haber terminado el ensayo, ¿bien? Que es el que queda en condiciones estándar. Condiciones estándar, recuerden que es a una atmósfera 60 grados Fahrenheit. Bien. Bueno, esto es solo para que vean alguna tabla de cálculo donde, por ello creo que hice una tabla más grande acá, sí, donde tenemos en términos de la variación de presión, cómo es el cálculo, o bueno, en este caso ya están dados los resultados de la solubilidad. Recuerden que el D este hace referencia al ensayo, que está obtenido por el ensayo diferencial, y este también es el factor volumétrico del petróleo para el ensayo obtenido por el ensayo diferencial. Acá ya están los resultados dados, cada una de las etapas del escalado de la presión, hasta llegar al último, que es en condiciones estándar. Bien. Luego de haber obtenido esta información, uno puede hacer, por ejemplo, como se muestra acá en esta tabla, se puede obtener resultados del factor volumétrico total. Bueno, la densidad la pueden ir midiendo en cada una de las etapas, tomando una muestra del fluido, el factor de desviación, Z, relacionado al gas, por supuesto, el factor volumétrico del gas, el VG, y en este caso, bueno, la variación o los resultados para la gravedad del gas. Y acá escribí algunas de las ecuaciones involucradas, a ver si atrás salté algo. Bueno, atrás están las especificaciones de las unidades y demás, pero acá se ve más grande. Por ejemplo, para la columna 4, ¿bien?
Ustedes, bueno, no sé si se lo van a recordar, pero se acuerdan que habíamos visto el factor volumétrico total, que era el aporte en términos del factor volumétrico del petróleo y del gas que se había liberado. Entonces, como tenemos la información del factor volumétrico del petróleo y el BG, y tenemos los datos de la solubilidad del gas, uno es en el punto de burbuja y los otros en cada uno de las otras presiones. En este caso en particular el primero es a la presión de burbuja. Entonces es simplemente operar con los resultados y se obtiene, perdón, podemos obtener el factor volumétrico total. Acá en la columna 6, para obtener el factor de desviación, sacamos de la relación que conocemos para los gases, en términos de presión, temperatura y volumen, como vamos a ir obteniendo cada uno de estos valores. Estos los conocemos, estos también, de presión y temperatura, y el volumen de gas, condiciones estándar también lo vamos a conocer. Podemos obtener entonces el factor de desvío. Y acá tenemos para el cálculo del VG. Son todas cosas que ya hemos repasado, algunas son nuevas, pero están dentro de lo que hemos visto anteriormente. Bien. Esto está en rojo y en negro, pero bueno. ¿Qué característica hace interesante este ensayo? Bueno, es el que mejor describe el proceso de separación que ocurre en el reservorio. Es en el sentido de que, si pensamos en términos del fluido petróleo crudo que tenemos en nuestro reservorio, ya en subsuelo, la presión y temperatura que corresponden, cuando empieza a ocurrir esta caída de presión para estimular el movimiento del fluido, ya hemos visto que empieza, o han visto anteriormente, de que empieza a ocurrir una caída de presión y esto conlleva a la primera separación de la fase gaseosa de la fase líquida, y estos se empiezan a liberar y empiezan a formar una nueva fase, que es esta fase gaseosa, y después también tendrá su propia movilidad, etc. Bueno, el ensayo que mejor en términos de los dos ensayos, del otro todavía no lo vimos, que describe esa situación que está ocurriendo ahí en el reservorio, sería este. Piensen en esto, ¿no? Que en el ensayo este diferencial, cuando se liberaba el gas y se formaba esta fase separada de gas, separada de la fase de petróleo crudo, la removíamos del contenedor. Y eso de alguna manera es lo que estaría ocurriendo en el reservorio cuando se libera el gas, o se empieza a liberar el gas de la fase líquida y se forma un continuo de gas, es decir, tenemos una saturación crítica de gas y este migra hacia el pozo. Bien, esa migración es lo que estamos de alguna manera replicando en el ensayo cuando removemos la fase de gas del cilindro este que usamos para hacer el ensayo. Bueno, acá yo ya agregué que el ensayo flash, que sería el otro que viene ahora, presenta mejor la situación cuando nuestro fluido líquido, petróleo crudo, se lleva a superficie, es decir, llega al pozo y ya estamos subiéndolo a través de las cañerías y alcanzamos la superficie y los separadores. Ese transporte del petróleo crudo que alcanzó el pozo va a sufrir también una evolución en términos de caídas de presión y también de temperatura, que el ensayo que mejor lo replica
o que mejor lo describe sería un ensayo de tipo flash o instantáneo, que es el que viene ahora. ¿Hasta ahora vamos más o menos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el otro ensayo entonces, liberación instantánea. Les repito, encontré que en el libro de Kraft and Hawkins, por ahí pueden encontrar alguna descripción diferente a la que pueden encontrar en el Paris, no muy diferente en términos conceptuales, pero por ahí les da alguna otra perspectiva sobre lo mismo. Si quieren leer algo más. Bien, en este ensayo, como les había comentado anteriormente, la diferencia radica en que cada etapa de presión, ahora después igual le escribo cada una de estas, no la masa o la materia de hidrocarburo se mantiene constante. Lo que sí va a ocurrir son cambios de fase, pero todo lo que es volumen de hidrocarburo en general, o mejor dicho, materia, ¿sí? La masa de hidrocarburo, se va a mantener constante. Lo que va a haber es fracciones líquidas y fracciones gaseosas. Pero no hay pérdida de materia. Como pérdida en el sentido de que no la voy a remover o sacar del sistema. En el otro ensayo sí. Con cada caída de presión yo sacaba esa fracción de gas liberado y después continuaba el ensayo con la fracción del petróleo crudo que me quedaba como remanente, si quieren, a esa presión, siempre en un estado saturado, ¿no? Una condición saturada. En este ensayo, bueno, también se hace un escalado de presiones, en términos decrecientes de presión, se comienza con una presión por encima de la presión de burbuja, a temperatura reservorio, o la temperatura que tengamos interés de hacerlo. En general se trata de replicar las condiciones de reservorio. Entonces, en principio tendríamos nuestro volumen de petróleo crudo a una presión superior a la presión de burbuja, y se empieza con un escalado de presiones. En este caso presenta una presión P sub 1, le pone que es mucho mayor que la presión de burbuja. Luego una presión P sub 2, que es algo mayor que la presión de burbuja, pero quizás bastante menor que la presión inicial. Y vamos a tener un registro de variación del volumen dentro de este sistema de cilindro con el pistón, que seguramente va a estar atribuido a una expansión del fluido. Y este escalado lo vamos a hacer para distintas presiones, hasta que en algún momento vamos a alcanzar la presión de burbuja, que es la condición a partir de la cual empiezan a aparecer, ¿no?, en las burbujas de gas, en la fase de petróleo crudo, pero aún están ahí en algún tipo de equilibrio que hace que, si bien se nota su presencia, aún no se liberan o están en eso, y estamos lejos de que formen un continuo, ¿no?, o una fase separada. Hasta ahora es muy parecido al anterior, ¿no? Al tomar o al bajar la presión a una presión inferior a la presión de burbuja, entonces ahí es cuando se libera una fracción de gas asociada a esa caída de presión, que forma una fase gaseosa, seguimos teniendo nuestra fase de petróleo crudo, y por supuesto tenemos un volumen asociado, que por supuesto ese volumen asociado es el volumen que corresponde al petróleo crudo y el volumen que ocupa la fracción gaseosa. ¿Está bien? Entonces tenemos estos registros de volúmenes con cada presión, y ahora tenemos un nuevo registro de volumen, pero claro, no podemos distinguir dentro de este volumen qué parte es líquido y qué parte
es gas, qué parte es gaseosa y cuál es líquida, porque no vamos a hacer esta separación de las fases, ¿bien? Pero sí podemos notar que hay hay un cambio en el volumen. Bien, y esto se sigue haciendo sucesivamente hasta alcanzar estas condiciones estándar que mencionábamos antes, con el sucesivo registro de los volúmenes. Bien. Bueno, este ensayo mide el volumen total relativo, lo expresa en ese sentido, por esto que hablábamos de que no puedo, o no lo hago en realidad, no separo las fases, entonces es un volumen que tiene la suma de los dos volúmenes de los dos fluidos asociados, ¿sí? De las dos fases. ¿Y qué nos permite determinar como algo característico? Bueno, en principio sería esta la presión de saturación, sería la presión de burbuja o el punto de rocío, que este ensayo en particular es lo que lo caracteriza. Ahora creo que más adelante lo vamos a ver bien con un gráfico, cómo es que bueno, entre comillas, fácilmente se puede encontrar este punto de burbuja, o esta condición de punto de burbuja, que es la presión de burbuja, ¿no? La que ya hemos hablado en algún momento. Bueno, se pueden determinar coeficientes de compresibilidad isotérmica de los fluidos, la fase por encima de la presión de saturación, los factores de compresibilidad de la fase gaseosa y el volumen total de hidrocarburos en función de la presión. Volumen total de hidrocarburos, solo soy redundante, es porque justamente no estamos sacando o separando las fases, como hacíamos en el otro ensayo. Bueno, esto es algo de lo que ya estuve hablando. Bien, es lo mismo que ya estuve comentando, ¿no? Se mide la variación total del volumen de hidrocarburos en cada etapa. La notación es ST. Bien. Y este es como el resultado característico del ensayo. Uno cuando va registrando estos volúmenes relativos, que acá está escrita la definición, es el volumen total del sistema de hidrocarburos, y hago hincapié en esto, o soy redundante, en que como no puedo distinguir cuál es el volumen de gas y cuál es el volumen de petróleo, porque está todo junto dentro del sistema, se habla de un volumen total de hidrocarburos, ¿bien? Sin distinguir las fases. Respecto a el volumen que se tiene a la presión de saturación, que es el volumen al que yo voy a obtener en el momento de alcanzar la presión de burbuja. Bien, ese se toma como volumen de referencia. Bueno, acá solo hago hincapié en que no se mueven los fluidos. Y lo que se... A ver si no escribí algo después. No. Y lo que se distingue es esto, ¿no? Que se puede graficar en términos de estos volúmenes relativos, que básicamente son los volúmenes que yo voy obteniendo en cada fase, nada más que están escritos en términos o respecto del volumen que yo obtendría a la presión de burbuja, en términos de la presión. Entonces, lo que uno va a ir registrando en este ensayo es a una presión, bueno, justo son los mismos números que teníamos acá, ¿no? La presión 1 es esa presión muy por encima de la presión de burbuja. Entonces, obtengo un volumen relativo que da algo menor que 1. Bien. Eso piénsenlo en términos de cómo está definido el volumen relativo, ¿no? Que es el volumen total de hidrocarburos en términos del volumen que tengo de este volumen de hidrocarburos a la presión de burbuja. Entonces, como ocurre una expansión del fluido, sin liberación de gas, porque no llegué a la presión de burbuja,
seguramente este volumen de hidrocarburo, la presión de burbuja, va a ser algo mayor que el volumen total de hidrocarburo a presiones superiores. Eso no está claro. Por eso acá en el gráfico se ve que da algo menor que 1. Después, a una presión más próxima a la presión de burbuja, obtengo este otro valor de volumen relativo, que da algo superior, más próximo a 1. Está bien, porque ocurre una expansión del fluido, entonces tengo un poco más de volumen, o sea, tengo un poco más de volumen, un aumento en el volumen del sistema total de hidrocarburos, que en este caso es solo líquido, ¿no? Hasta que alcanzo la presión de burbuja, que es este P3. ¿Bien? ¿Qué sucede para presiones inferiores a la presión de burbuja? Bueno, ocurre esto que hablábamos antes, que hay liberación de gas. Entonces, consecutivamente, el volumen total de hidrocarburos, estabilizando ambas fases, aumenta. Y como es gas que se libera, lo que ocurre es que el cambio en el volumen es bastante notorio a una caída de presión no tan importante, que es lo que lo caracteriza. Eso es lo que quiere representar este pequeño intervalo de caída de presión entre el P4 y el P3. Fíjense que el intervalo de caída de presión, de alguna manera lo que representa acá es como que no es tan importante como el que ocurre entre el P3 y el P2, o el P2 y el P1. Y lo que se observa en el registro, cuando uno hace el cálculo, comparándolo con el volumen que tenía hasta la presión de burbuja, es que le da bastante más grande que lo que venía obteniendo, ¿no? En términos de volumen relativo. Y así sucesivamente, para la próxima caída de presión, obtiene un nuevo volumen total de hidrocarburos que respecto del volumen que tiene a esa presión de burbuja le da aún más grande. Entonces, uno en principio cuando está haciendo el ensayo, lo que va teniendo son los registros de estos puntos. Obtiene este primer valor, después obtiene este. Esto es muy de libro, por ahí no están tan alineados, pero se nota que tienen una tendencia. ¿Bien? En principio uno puede notar eso, ¿no? Que puede haber una tendencia en valores. Entonces obtiene este valor, obtiene este, y después obtiene este, lo cual ya le llama a uno la atención. Y después obtiene este, y quizás después obtendrá uno por acá. Entonces lo que uno puede notar es que hay, dentro de esta familia de resultados, uno puede notar que hay dos tendencias, y eso es lo que uno registra. O lo que uno hace es encontrar dos tendencias en la nube de datos que va a haber, o de puntos, donde unos se van a alinear, en este caso, como pueden ver, se alinean con esta interpolación, y después va a haber otra familia de resultados que se van a alinear con otra tendencia, que va a ser esta, están viendo acá, y es justamente donde estas dos líneas de tendencia de comportamiento se intersectan, es donde voy a tener la presión de burbuja. Entonces, de esa manera se puede determinar cuál es la presión de burbuja. Más o menos, se ve más o menos como es. Uno va registrando volúmenes. Y luego, al graficar estos datos, lo que va a encontrar, o debería encontrar, es que existen dos tendencias o dos interpolaciones distintas, que justamente donde se intersectan es donde voy a encontrar la presión de burbuja, o el punto que está asociado a la presión de burbuja. Esto va a ocurrir siempre debido a las características del ensayo, ¿no? Porque
es claro de que cuando alcancemos esta presión de burbuja va a haber un cambio brusco en el volumen. Bien, recuerden que en términos de compresibilidades y de volúmenes, al caer la presión, la expansión que va a ocurrir debida o asociada al líquido siempre va a ser de órdenes muy bajos comparados con los órdenes de magnitud que va a tener su expansión un gas. ¿Bien? Claro, la misma caída de presión. Entonces, es notorio el cambio. Profe, ahí la última presión, la 5 siempre sería la presión atmosférica, ¿no? O sea, la normal. Bueno, en este caso esta es una que le sigue a la P4. Seguramente faltan muchas más presiones hasta llegar ahí. Pero sí, digamos que la última la pueden tomar como las de condiciones estándar, que sería la atmosférica. Pero digo, no necesariamente la 5 es esa, ¿no? Eso quiero decir. Para Sí, llegar de este punto a este, seguro, faltan muchas más caídas de presión. ¿Está bien? Profe, o sea, básicamente todos estos ensayos se basan en ir bajándole la presión, ¿o no? Son todo más o menos Son así. así, exactamente. Porque piensen en esto, lo que se está tratando de... Bueno, lo que se trata de hacer con ambos es de alguna manera replicar la evolución que va ocurriendo, la evolución en términos de la presión básicamente, después la temperatura se puede ajustar al final, o se puede bajar al final, de lo que ocurre en el reservorio. Entonces, en el reservorio, pensemos en esto, prácticamente la temperatura se mantiene constante ahí en subsuelo, no ocurre una gran variación por temperatura cuando uno está, ¿cómo se dice? Favoreciendo el movimiento de los fluidos por una caída de presión. ¿Bien? Ahí en el subsuelo, básicamente el movimiento de fluidos ocurre por esta variación de presión y la temperatura es relativamente constante ahí en el subsuelo. ¿Bien? Entonces, con ambos ensayos lo que se trata de replicar es qué le ocurre al fluido en términos de la caída de presión. Y de alguna manera lo que se está tratando de replicar es el comportamiento en términos de las fases de los fluidos involucrados, ¿no? Del petróleo y del gas. ¿Y cuál es el comportamiento así eh, característico o previsible del fluido? Y bueno, que empieza a liberar gas. ¿Bien? Más allá Claro, del claro, se va movimiento, ¿no? liberando el gas que está dentro Que está del disuelto, petróleo. Claro, que está disuelto en el petróleo crudo. claro, está bien. ¿Bien? Hay uno que describe mejor en el sentido de que está como es más parecido a lo que ocurre en el reservorio propiamente, pensando que estamos lejos de esa área de drenaje o del pozo, que sería ese ensayo del diferencial. ¿Bien? Que justamente en ese ensayo lo que se ve es que hay cambios en el volumen del petróleo por la caída de presión en términos de su expansión. Después para presiones de burbuja o próximas las pequeñas, empiezan a aparecer las primeras burbujas de gas. Después a presiones inferiores a la de burbuja se libera ese gas. Cuando se alcanza una saturación crítica del gas, se forma un continuo del gas, y al obtener esa saturación crítica del gas está asociado también al movimiento del gas. Y ese movimiento de gas está asociado en el ensayo ese diferencial a remover esa fase de gas del sistema. ¿Bien? Ese ensayo simula esa situación.
Y este otro ensayo, el flash, está simulando la situación en cuando el fluido ya alcanzó el pozo y después, bueno, superficie y o separadores también puede ser. Entonces, lo que está describiendo ahí es que yo tengo una masa de un volumen de petróleo crudo, pero cuando alcanza, bueno, pensémoslo en términos de superficie del separador. Supongamos que el petróleo crudo que llega hasta el pozo, llega a superficie luego, no importa de qué manera o qué sistema de extracción utilicé, capaz que fue por la propia energía del reservorio o algún mecanismo artificial, llega a superficie y no es que yo tengo el caño abierto y lo junto en un balde, ¿no? O sea, llegará un separador, que es un recipiente, ¿sí? O contenedor, donde se aloja el fluido de producción, que puede tener distintas, puede tener un primer separador y otros separadores con un escalado de presión, es decir, que llega a una presión, después le bajo la presión, inclusive también la temperatura puede ser. ¿Y qué ocurre en un separador? Pensemos en un separador bifásico, ¿no? Cuando llega, lo que ocurre es que una fase sigue siendo petróleo crudo y se libera una fase gaseosa, pero queda todo en el mismo recipiente. ¿Está bien? Pero no estoy separando o removiendo de ese lugar, de ese separador, no estoy removiendo la fase gaseosa, sino que sigue estando todo en el mismo separador. Después va a ocurrir la separación de las fases, seguramente, pero en primera instancia está en esa situación. ¿Más o menos? Sí, profe, perfecto. Después existe también el ensayo de hacer esto ahí en separadores, que si uno tiene algunos separadores donde puede ir haciendo este escalado de presiones, puede ir haciendo estas mediciones de volúmenes, que es el ensayo que le dicen de separadores. ¿Sí? Que no es otra cosa que hacer este escalado de presiones. Y después llevarla a la temperatura de superficie, que en realidad es la de 60 grados Fahrenheit, que le dicen estándar. Bien, eso es lo central, digamos. Bien, y este es también una tabla de valores, especie de ejemplo. Ah, tengo otra tabla después, a ver. Sí. Nada, es para que vean, por ejemplo, en un escalado de presiones, ¿sí? Tengo los volúmenes relativos, estos que estábamos mencionando antes, ¿sí? Que claramente siempre va a ir aumentando porque recuerden que como no pierdo masa, entonces el volumen es en términos del volumen, a ver, vuelvo para atrás, en términos del volumen a la presión de burbuja, este volumen cada vez es más grande, más grande, más grande, bueno, acá se nota, ¿no? Este es el cálculo que se ve ahí, el volumen relativo, ¿sí? A cada presión, el volumen total de hidrocarburo respecto del volumen, la condición de presión de burbuja. Y como notarán acá, este es el volumen relativo que tiene un valor de 1, entonces esta es la presión de burbuja, 1936.
¿Bien? Ahí coincide, el volumen total de hidrocarburo coincide con el volumen de hidrocarburo, o de total de hidrocarburo, a la presión de burbuja. ¿Bien? Bien. Y esto solo para mostrar cómo se va haciendo un cálculo de la densidad, donde la densidad se puede calcular en términos, y eso agregué unas líneas para hacerlo más fácil de seguir, como la densidad a cada presión, la densidad del crudo, se puede obtener en términos de la densidad a la presión de burbuja, ¿bien? Es la densidad del petróleo crudo, la densidad de burbuja, a la presión de burbuja, perdón, en términos o relacionado con el volumen relativo. Entonces ustedes pueden calcular la densidad siendo este cociente a cada una de las presiones, pueden obtener la densidad del petróleo. Cada vez se vuelve menos denso y se va a estar Profe, ¿cómo asociado. es la relación de densidad? La, la densidad a cada una de las presiones, ¿sí? La densidad del petróleo, ¿no? Eso por encima del punto de burbuja. Por encima del punto de burbuja, se puede obtener en términos del volumen relativo como el cociente entre la densidad, es esto de azul, ¿no? La densidad del petróleo en las condiciones de la presión de burbuja. Ahí la S hace referencia a saturación, ¿bien? O saturado. Dividido el volumen relativo en cada uno de estos valores. De esa manera uno puede obtener la densidad a cada una de estas presiones. Y bueno, de alguna manera obtiene la densidad del petróleo en términos de la presión, como va variando. Esto básicamente está asociado a una variación en el volumen y a la, ¿cómo es? A la expansión del fluido, ¿bien? Como está, al estar menos comprimido, se vuelve menos denso. No se nota mucho la variación en esto, porque justamente es un líquido, ¿bien? Si fuera un gas, seguramente se notaría más. Profe, no entiendo la relación igual que hace ahí, porque haces la densidad dividido el volumen relativo 1, o sea, el inicial, para que te Sí. dé la densidad 1, algo así. No entiendo la relación. O sea, está bien, los colores son guía, pero no entiendo, por ejemplo, para obtener la azul, ¿cómo haces? O sea, no entiendo la relación que hay ahí. No se entiende el primer valor, ese azul. Claro, Eso, usted tomó el azul, eso dividió porque eso lo podés medir. Vos tenés el fluido, Ajá, vos lo podrías medir. Algo tenés que conocer, eso quiero decir. Digo, lo que vos tenés como dato es la densidad de tu crudo a, a la presión esta de saturación. ¿y siempre utilizás el primer volumen relativo? Siempre es el primero. Perdón, ¿cómo primero? Ah, no, por cada renglón, el relativo me decís. No, a Sí, sí. cada presión, no, lo que es constante es esto en la fórmula, es este valor. Ah, y ahí vas completando hacia arriba, entonces. Claro, Ah, exactamente. listo, ni hablar. El valor, sí, está bien. El valor que vos conocerías sería este, el de la densidad, que es una vez que vos hiciste todo el ensayo y demás, después volvés a las condiciones. Tenés que tener una muestra del líquido, ¿está bien? Para poder hacerlo. Lo tendrás que llevar a esas condiciones, presión y temperatura, y ahí medirlo. ¿Bien? Claro, sí, sí, profe, gracias. Por ejemplo, con el densímetro que nosotros tenemos en el laboratorio, podemos medirlo a la temperatura que queremos, bueno, dentro de un rango, por supuesto, pero no a la presión que yo necesite. Entonces, no podría hacerlo con ese equipo a esto, porque no puedo llevarlo a esta presión. Tendría que hacerlo con algún otro equipamiento, ¿bien?
Y es por cada renglón. ¿Está bien? Esto dividido este es este. Este dividido este y así. Este es sería el dato. Perfecto, profe. Bueno, ¿algo más de esto? Bien, son las densidades del petróleo por encima del punto de burbuja, la densidad, la presión de saturación, esto ya lo dije, y el volumen relativo a la presión de interés. Bien. Bueno, eso es a modo de ejemplo. Esta función I que aparece acá, no lo vamos a ver. Se suele utilizar, por ahí si lo leen, se suele utilizar como una forma de ir viendo en los gases su comportamiento en términos de la composición del mismo. Lo que suele ocurrir con esa función I es que uno puede ir graficando los volúmenes estos totales de hidrocarburo y deberían, en el gráfico de esta función I, estos puntos deberían ir relativamente alineados, ¿sí? Alineados por una recta, y a veces se ve alguna pequeña dispersión respecto a esa linealidad, y esa dispersión suele estar asociada a las fracciones de gaseosas que no son de hidrocarburo, como pueden ser nitrógeno, dióxido de carbono y algún otro gas, ¿bien? Pero eso no lo vamos a ver, por lo menos conmigo ahora no. Bueno, eso era más o menos para que sepan de qué se trataban estos ensayos y básicamente qué información se puede obtener. Por supuesto que hay mucha más información, ¿no? Y hay muchos cálculos asociados a estos. Y son todos los resultados que se obtienen, son toda la información que caracteriza a los fluidos que hemos visto hasta ahora, ¿sí? En términos de viscosidades, densidades, y básicamente los que son estos muy de interés, que son los factores volumétricos, ¿sí? Que relacionan el volumen en una condición de presión y temperatura con las condiciones estándar. ¿Sí? Esos son los datos más relevantes. Bueno, también vimos esto de la presión de burbuja, que también caracteriza una condición importante en el fluido, ¿no? Uno en la producción, conociendo estos parámetros, sabe que trabajando con una caída de presión en tal rango, sabe que el fluido se va a mover por lo menos hasta el pozo, donde la presión la puedo controlar de alguna manera. Si estoy por encima del punto de burbuja, todo el fluido que llegue al pozo debería ser petróleo crudo, líquido, no debería haber gas. Ahora, si después, cuando llego a superficie y al separador, tengo una caída de presión superior o inferior, o superior la caída de presión, quiero decir, la presión sigue siendo inferior, o es inferior a la que tenía en subsuelo, puedo llegar a alcanzar presiones inferiores que son inferiores a la presión de burbuja y ahí voy a tener presencia de otra fase que va a ser la fase gaseosa, que es lo que suele pasar en el separador, ¿no? Cuando llega al separador, la presión que yo por ahí tengo ahí es inferior a la presión de burbuja. Entonces, una vez que ya estoy en superficie, tengo la presencia de dos fases. Pero no en el subsuelo, porque en el subsuelo estoy controlando el parámetro de la presión de tal manera de que no caigo por la presión no caigo por debajo de la presión de burbuja. Si yo no conozco ese parámetro porque no caracteriza el fluido en este sentido, bueno, estoy trabajando medio a prueba y error o como me salga, ¿no?
tiene otros problemas también esto, ¿no? De que se libere todo el gas. Acuérdense que el gas disuelto favorece el movimiento del fluido porque lo eh, hace menos viscoso. Bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Conocer bien las características del fluido con el cual estoy tratando. Bueno, buenísimo. Hacemos, me queda que veamos, ¿por qué me dice? Debe ser que hice algo mal. ¿Ustedes están viendo algo ahora o no? ¿Alguna presentación? No, profe. No se ve nada. Bueno. Me queda una presentación más, que no es tan larga tampoco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me acordé una cosa. Creo, si no lo hago después. Bueno, después voy a subir esta presentación, voy a subir la que vamos a ver ahora en un momento. Y también encontré buscando, encontré un video. Es súper corto, es más, hay una parte que la voy a adelantar porque no sé si vale la pena, pero es solo para que vean una explicación más o menos parecida a la que di, o mejor, de estos ensayos diferencial y flash. Que por supuesto está hecho con esquemas y dibujitos y de animaciones, entonces por ahí es más ameno y por ahí les ayuda a ver un poco mejor el tema de lo que ocurre en cada uno de los ensayos. Son 6 minutos desde el principio, creo que lo voy a poner desde el principio. Por ahí ayuda a ver mejor cómo es el comportamiento de los fluidos en los dos ensayos. En la primera parte habla de un separador. Lo dejo también. Por ahí ayuda a entender mejor. ¿Sí? ¿Se está viendo algo como una pantalla con un video? Se debería ver una figura de un Sí, separador. perfecto. ¿Se ve? Sí. Bueno, le voy a dejar el audio, porque creo que la persona que lo hizo también relata algo, así que por ahí dice algo que ayuda a entender. A ver. Lo que no sé si lo escuchan. Si no importa, si no después se los envío. Se escucha muy bajo, profe. Se escucha muy bajo, lo que pasa es que, claro. La creciente actividad de la industria petrolera nos obliga a contar con datos de fluidos representativos para evitar criterios erróneos en el carácter de esto. ¿Algo se escucha? Muy bajo. Muy bajito, lo que pasa es que es lo que sale del parlante y es como que yo estuviera hablando, ¿no? A ver, igual creo que lo puedo solucionar. Un segundín. Me falta un cable, ¿dónde estás? ¿Dónde está?
Un minuto, por favor. Estoy buscando un cable que me parece que me puede ayudar a cambiar de parlantes. Bueno, lo vamos a tener que hacer así porque no encuentro ese cable. Después igual se los subo ahí en la Petco y lo vuelven a mirar si hace falta. A ver si no. Los análisis PVT son absolutamente necesarios para llevar a cabo el diseño de instalaciones de producción, análisis nodales, predecir su vida productiva, definir los esquemas óptimos de producción, evaluar métodos de recuperación mejorada y demás propiedades que predicen el comportamiento de los pozos a medida que son explotados. Una vez que se determina el estado del fluido presente en el yacimiento a través de los estudios experimentales para fluidos de yacimiento PVT, se procede a recopilar y estudiar toda la información acerca del comportamiento de los mismos en función de las variaciones de la presión, temperatura y volumen. Esto pasa a ser de vital importancia para la vida productiva del yacimiento, ya que si podemos predecir cómo será el comportamiento del fluido, se busca la manera de mantener la energía del pozo y optimizar una mayor producción. Se puede evitar producir de una manera ineficiente, alargando la vida del yacimiento o manteniendo la presión. Para iniciar las pruebas, se procede a recolectar muestras de fluidos. Para esto existen dos formas de hacerlo de acuerdo a alguna literatura. Ahí lo que hace es una toma de muestra del petróleo crudo en el separador y después seguramente lo va a llevar a las condiciones de reservorio. Muestreo de superficie. Se necesitan 3 filtros de 20 litros. Una vez que las muestras fueron tomadas, se llevan al laboratorio por observación común. Federación diferencial. Básicamente la Esos son los que vimos ahora, ¿no, profe? Esos son los dos ensayos que vimos recién. para total o parcialmente el contacto con el estado del próstata. Ahí ven, eso es lo que yo les comentaba, que en cada etapa lo que hace es sacar del recipiente la fase de gas. La presión del petróleo es mayor o igual a la presión de burbuja, a la cual la mezcla de hidrocarburos facilita una cantidad más de gas para que se pueda eliminar. Está en la condición primera de condición inicial, siempre presión por encima de la presión de burbuja. Y ahí es cuando está haciendo esta separación de las fases. Se repite el procedimiento hasta alcanzar la presión. En una nueva caída de presión, saca una nueva fase de... De este tipo de liberación se obtienen datos bastante complicados. Entonces, al tener los fluidos separados, puede trabajar con cada uno de ellos en obtener información de cada uno
Y este es el otro ensayo, que acuérdense en este, no hay separación de las fases, en términos de que siguen compartiendo el espacio, ¿no? La liberación de gas instantáneo se puede simplificar en pasos. 1. La presión inicial del petróleo es mayor que la presión de burbuja y la temperatura inicial es igual a la temperatura del yacimiento. 2. El petróleo se expande en varias etapas hasta alcanzar la presión de burbuja a temperatura constante. 3. Luego se repite el paso anterior, pero la presión es menor a la de burbuja, sin retirar de la celda el gas liberado, permaneciendo así en contacto con el líquido. De este tipo de liberación se obtienen los siguientes resultados. Presión de burbuja, volumen relativo en función de la presión, compresibilidad del petróleo, primera función. Sistemas compuestos Fíjense que creo que acá muestra lo de la función Y. muestran una relación lineal de Y. Esa es la definición de la función, está también en el libro, Cerca del si lo punto de quieren mirar. burbuja se observa dispersión debido a errores de medición. La presencia de componentes de hidrocarburos, CO2, agua, aleja el comportamiento inicial. La prueba PVT separador determina experimentalmente las propiedades termodinámicas de los fluidos del yacimiento, las cuales definen el comportamiento de este durante su vida productiva. Bueno, era nada más para que vean así con alguna animación lo que yo les comentaba, que por ahí queda medio en el aire. No sé si ayuda, quizás sí, quizás no. O quizás confunde más, pero bueno. Esperemos que haya ayudado un poco más. ¿Qué hora es? Hacemos... Sí, escucho. Le iba a decir si está en YouTube el video. Creo que sí. Ok. Pero sí, independientemente de eso, se lo subo ahí en la Repco. Buenísimo. ¿Sí? Listo, ¿Lo subo buenísimo. ahí? Sí, profe. Así Sí, sí. así lo pueden... No es que les Sí, va a porque explicar demasiado, pero por ahí les ayuda a interpretar lo que yo les comentaba, ¿no? Que es básicamente esto de que en un ensayo el gas en cada etapa de presión se retira del recipiente y en el otro queda, pero bueno, no es tampoco que van a ver muchas más cosas que esas, ¿no? Por ahí en bueno, profe. YouTube, si buscan, por ahí encuentran un video Ok. mejor, también puede pasar. Casi las 11. Hacemos un recreo y volvemos algo así como a las 11:10, 11:15, por ahí. Bueno, profe. Bien. La presentación. Sí, Sí, propiedad profe. Bien. Bueno. ¿Dónde estaba esto? Así. 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 Qué cosa de... Bueno. Bien. Este tema me adelanto un poco a lo que van a ver bastante más adelante, 15 días o algo más, pero es para que lo tengan presente y si hace falta pueden volver para atrás y volver a leer el tema, pero por lo menos asociado a lo que ya hemos visto con respecto a algunas propiedades. Ahora en particular vamos a hacer referencia a la relación gas-petróleo. Y es para distinguir conceptualmente
unos parámetros o relaciones que están asociadas a la relación del gas y el petróleo, cuya aplicación va a ser más adelante, pero conceptualmente ya estamos en condiciones de poder discernir un poco algunos aspectos más finos en alguna definición. Y en ese sentido, vamos a hablar siempre de la relación gas-petróleo, pero cómo la interpretación de la misma va cambiando en términos, por un lado, de su evolución en la producción o su movimiento hacia superficie, desde el subsuelo, y por otro lado, otro aspecto que tiene que ver con el gas que está disuelto en el petróleo y el gas que por supuesto está libre. Entonces, ¿cómo se relacionan ambos en la evolución propia del reservorio, siempre pensando en términos de la caída de presión? En principio, todas son relaciones gas-petróleo, ¿bien? Esto en particular, bueno, está en todos los libros, por supuesto, pero en particular, el extracto de esto lo saqué de un libro de Tarek Ahmed, pero que se llama Advanced Reservoir Engineering. Me pareció que ahí estaba más claro. En la Petco, si es que no lo subí ya o lo habilité, lo voy a hacer. Y hay un PDF de la sección, no es un capítulo, casi una sección de un capítulo de este tema. O sea, la parte original de donde lo saqué. Pero bueno, pueden consultar en algún otro libro también, ¿no? No hay problema. Bien. Entonces, para introducir el tema, en este gráfico lo que se ve es un esquema, unas gráficas puesto de libro, en el sentido de que son muy prolijas. De la evolución de la presión, saturación del gas y el GOR, que es la relación gas-petróleo, para un reservorio por gas en solución. O sea, es un reservorio que seguramente va a estar a una presión por encima de la presión de burbuja, o próxima si quieren, o no, que va a ir bajando su presión, y va a ir liberando gas a medida que la presión, ya estemos por debajo de la presión de burbuja, y en su movimiento seguramente, su movimiento hacia al área de drenaje, hacia el pozo y hacia superficie, vamos a ir obteniendo petróleo crudo y gas asociado. Es el gas que se va liberando de este petróleo crudo. Entonces lo que se ve en este gráfico es, por un lado, esta gráfica de presión, que sería esta gráfica así, en términos del tiempo. Entonces, ¿cómo es la caída de presión o cómo es la variación de la presión en el tiempo? En ordenadas está la presión, en abscisas el tiempo. Entonces, lo que se ve acá es que tenemos una presión inicial, que es la presión del reservorio. Con el tiempo esa presión va bajando, va cayendo, hasta que alcanza una presión de burbuja, asociada a este momento de la liberación del gas, en solución en el petróleo. Y después vemos que la presión sigue cayendo, pero de una manera más suave en el tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos otra gráfica que es esta, voy marcando así con el mouse, que es la asociada al GOR, la relación gas-petróleo, y lo que se observa, acompañada con la evolución de la presión con el tiempo, es que el GOR en el tiempo, vemos que toma un valor, o tiene un valor, que es constante. Profe, disculpe,
¿Qué era el GOR? ¿Cuál era la definición? Porque no la tengo. Relación gas-petróleo. Gas-oil relation. Ah, ok, gracias. Pero es en el sentido más amplio de la definición. Porque hemos visto algunas relaciones gas-petróleo. Por ejemplo, esta, el RS, que es la solubilidad del gas en el petróleo, ¿no? Claro, claro. Bueno, el GOR es la relación gas-petróleo, pero en el sentido más amplio. ¿Está bien? Ahora después vamos a ver por qué digo eso. Y el GOR es un parámetro muy utilizado en lo que es la producción y en la evolución del reservorio, porque nos habla de justamente las fracciones de gas y de petróleo y cómo están relacionadas una con otra en términos, bueno, en este caso del tiempo, pero bueno, también en términos de la presión y cómo va evolucionando en el histórico de producción del reservorio. ¿Bien? Por eso en el tiempo. Entonces, al principio tenemos un valor asociado al GOR, acá en el punto 1, y con el tiempo vemos que siempre toma el mismo valor, o sea, es constante, hasta que alcanza la presión de burbuja, o sea, asociado a la gráfica de presión asociado a la gráfica de la presión en el tiempo. Vemos que cuando en el tiempo coincide con la presión de burbuja, empieza a cambiar el valor del GOR, o de la relación gas-petróleo. En particular, al principio baja, hasta que alcanza este estadio 3 acá en el gráfico, después vemos que es cada cosa. Y después comienza a aumentar, aumenta, hasta que alcanza un máximo y después empieza a disminuir y se vuelve asintóticamente, o alcanza un valor asintótico del GOR. Otro parámetro que está graficado es la saturación de gas, que es S sub G. Y vemos que al principio, ¿sí?, en el tiempo, cuando estamos con la presión inicial, hasta que no alcanzamos la presión de burbuja, no hay saturación de gas, lo cual es al menos esperado, porque no habría gas libre. Y después empieza a aumentar la saturación del gas a partir de la presión de burbuja, porque empieza a liberarse gas, petróleo, y aumenta después un poco más rápido o más con una tasa superior, acompañando también la evolución del GOR y la presión. Bien, eso por un lado. A ver si tenía una cosa acá. Listo. Bien, acá tenemos el mismo gráfico de antes, ¿sí?, para un reservorio con gas de solución. Y acá tenemos un gráfico de, bueno, acá dice el histórico del GOR, o sea, la relación gas-petróleo, el histórico, y la solubilidad del gas para un reservorio en gas de solución en términos de la presión. Cómo es el comportamiento del GOR y de la solubilidad del gas en el petróleo en términos de la presión. Supuesto hacia la izquierda. Ah, perdón, acá está graficado al revés. A la izquierda están las mayores presiones y hacia la derecha va disminuyendo la presión. ¿Está bien? Hacia la derecha los valores cada vez son menores. Esto sería la forma no usual de tener las escalas, ¿no? Bien. Entonces, volvamos a este gráfico, el primero. ¿Qué está sucediendo? Bueno, a la presión inicial tengo mi reservorio, mi petróleo en estado subsaturado. Empieza a caer la presión. Lo que veo de la relación gas-petróleo desde el punto 1 al punto 2 es que se mantiene constante. Y en este otro gráfico lo que se ve es que la relación
la solubilidad del gas en el petróleo se mantiene constante entre el punto 1 y el punto 2, lo cual ya habíamos visto, ¿no? Porque la solubilidad del gas en el petróleo es la cantidad de gas disuelta en el petróleo, y si no hay liberación de gas, esa relación se mantiene constante, hasta que alcanza el punto 2, que coincide con el punto a la cual se alcanza la presión de burbuja. Hasta ahí no debería haber problemas. Y por la definición del GOR, que es la relación gas-petróleo, que se define como la relación de gas disuelto en el petróleo, el RS, más este cociente de permeabilidades, en este caso dice relativas, puede estar escrito inclusive como efectivas, pero sería lo mismo, este cociente de viscosidades y esta relación de factores volumétricos entre el petróleo, entre el factor volumétrico del petróleo y del gas, donde esta relación, a ver si puedo escribir, me parece que es en la otra ventana. Voy a escribir en la otra ventana. ¿Dónde estás? Acá está. Donde, por un lado, entonces tenemos que la definición de la relación gas-petróleo es este término, que es la solubilidad del gas en el petróleo, más este otro término, que de alguna manera está hablando del comportamiento de un fluido respecto al otro. Y ahora escribo algo más. Tenemos esto y esto, ¿no? Multiplicado por esta relación de factores volumétricos. Pero quería hacer hincapié en esto, donde esto se puede escribir también de esta forma, como la permeabilidad relativa al gas dividido la viscosidad del gas dividido la permeabilidad relativa del petróleo sobre la viscosidad del petróleo. ¿Esto ya lo habían visto? Escrito así. Esto es la definición de movilidad, que es la permeabilidad efectiva o relativa, la vamos a poner relativa, si quieren, sobre la viscosidad de ese fluido. Y el cociente de ambas es la relación de movilidades, y de alguna manera me está hablando de cómo un fluido se mueve respecto del otro. ¿Bien? Entonces, por esta definición, hasta que entre el punto 1 y el punto 2, que no hay liberación de gas, el único fluido que se está moviendo es el petróleo, no hay movilidad del gas. Entonces este término es cero. Entonces en este primer tramo del gráfico, el GOR coincide con la solubilidad del gas inicial. ¿Bien? Entre el punto 1 y el punto 2, esto, el GOR, la relación gas-petróleo, es igual a la solubilidad del gas en el petróleo. Y es igual a la solubilidad inicial, ¿bien? Al RSI. ¿Qué sucede a partir del punto 2 al punto 3? Cae la presión, sigue cayendo la presión. Y entonces ya, como tengo presiones inferiores a la presión de burbuja, empieza a liberarse gas, pero este gas que se libera aún no ha alcanzado una saturación crítica, es decir, no ha alcanzado una saturación tal de que tenga un movimiento por sí mismo. No ha formado un continuo de gas que se va a mover junto con el petróleo. Entonces, lo que se observa entre el punto 2 y el punto 3, con la caída de presión, es que aumenta la saturación de gas, porque se libera gas, pero hasta el punto 3 aún no se ha formado un continuo de gas, en el sentido de que se va a empezar a mover, no tiene desplazamiento. Entonces, entre el punto 2 y el punto 3, el GOR sigue siendo igual a la solubilidad del gas
en el petróleo, al RS, que por supuesto va a ir siendo cada vez menor, y con la caída de presión, porque cada vez hay menos gas disuelto en el petróleo, pero todavía la movilidad del gas no es tal, entonces esta movilidad sigue siendo cero. Antes porque no estaba, ahora porque todavía no formó un continuo y no se está desplazando respecto del petróleo, o junto con el petróleo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bárbaro. Entonces, ¿qué pasa ahora entre el punto 3 y el punto 4? La presión sigue disminuyendo, la saturación del gas sigue aumentando, se sigue liberando gas, ¿sí? Del gas que estaba disuelto se sigue liberando, pero ahora la diferencia es que entre el punto 3 y el 4, el gas ya formó un continuo y se empieza a desplazar en términos relativos al petróleo. Entonces, el gas tiene movilidad, existe una relación de movilidad, y eso hace que ahora la relación gas-petróleo, en la relación gas-petróleo, tengamos un término distinto de cero asociado a esta movilidad del gas. Entonces ahora es, por la definición, la relación gas-petróleo tiene un componente dado por la solubilidad del gas que está en el petróleo, o sea, hay un gas que todavía está disuelto, y una parte de esta relación gas-petróleo está asociada al gas que está libre y tiene movilidad. ¿Bien? Entonces esto es lo primero que tenemos que distinguir en la definición del gorro. ¿Bien? Que tiene un término asociado al gas solubilizado en el petróleo y una fracción asociada al gas móvil. ¿Bien? Y hasta que no alcanzamos esa movilidad era solo el gas disuelto, ¿bien? O sea, era igual. Porque se movía todo junto, no tenía una propia movilidad el gas este que se iba liberando. Estaba libre, pero era como que está todo se distinguía el gas, pero no se movía como una fase independiente. Bien. Se alcanza un valor máximo de esta relación gas-petróleo que estaría dado por el punto 4, las gráficas, y después se observa de que esta relación gas-petróleo empieza a disminuir. Cae con la caída de presión y con el tiempo. ¿Ya? Y la saturación de gas aumenta hasta cierto punto, pues ya no va a aumentar más. ¿Y a qué se atribuye esta caída en el GOR? Bueno, por un lado, la solubilidad del gas sigue disminuyendo hasta cierto punto o hasta el último valor de presión que tengamos en la depletación, ¿no? ¿Qué sucede? Con la caída de presión, el petróleo va liberando gas. Eso es claro. Pero, ¿qué pasa? Llega un punto que está dado por este punto 4, si quieren, a esta presión o a este tiempo, en el cual ocurre que, si bien se sigue liberando gas, ya no se libera tanto gas o en la misma proporción que se venía liberando. Es como que al principio se libera mucho gas, después el gas que se empieza a liberar se libera en una proporción menor, y también en el sentido de que la cantidad de gas que está disuelto es menor, entonces la proporción de gas que se va liberando es cada vez menor, pero porque va teniendo cada vez menos gas disuelto el petróleo. Entonces, es solo por una cuestión de cantidad, que cada vez la cantidad de gas que se libera es menor, pero porque también hay menos gas disuelto, no solo porque sale menos, ¿bien? Es en ese sentido. Hasta que alcanza un punto tal en que ya no se libera más. Bien, y acompaña asintóticamente a la evolución del RS. ¿Se siguió más o menos como es la descripción? Y se alcanzó a
a distinguir a qué queremos llegar con esta definición del GOR. Yo me perdí un poco, profe, pero, o sea, la idea del GOR empezaría a actuar en el punto 3 al punto 5. Ese sería el... Sí, o si no lo podés pensar en términos de su definición, que el GOR es igual al gas disuelto, o sea, la relación gas disuelto más que aporte en términos de la movilidad del gas respecto al petróleo, ¿bien? O del gas libre. Esa sería la definición. Y el GOR empieza desde el punto 1, su definición. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que hasta entre el punto 1 y punto 2 no hay gas libre, entonces este término es 0, entonces coinciden en su valor. ¿Está bien? El GOR y la solubilidad coinciden. Y hasta el punto 3, en que hay movilidad, también van a coincidir. Y es solo cuando tengo movilidad del gas libre. Perdón, profe, creo que dijo, o no entendí, sino, dijo que hasta el punto 3 cuando hay movilidad, y no había dicho que no había hasta ese punto. Por eso, O sea, bueno, no sé si... que había gas libre y no había movilidad, eso es lo que yo había entendido. Sí, eso dije. No sé qué dije recién, pero eso. De que ¿Dice entre el eso? punto 2, Bien. ahora lo repito por las dudas. Entre el punto 2 y el punto 3, que es el mismo que está acá, hay gas libre. Pero el gas está en ese estadio de que aún no ha alcanzado la saturación crítica, en el sentido de que no ha alcanzado a formar un continuo de gas, como si fuera una fase independiente, la cual se mueve. No llegamos a ese estadio aún. Y a partir del punto 3, sí. Ahí está. Sí, está bien, yo lo había entendido así cuando lo había explicado, pero creo que lo había dicho. Dije otra cosa hace un rato, bueno, puede ser. Sí. Puede ser. Entonces, si lo piensan en términos del GOR, el GOR se describe desde el punto 1 hasta el final, el 5. Lo que pasa es que tiene una parte que está asociada a la solubilidad del gas y una parte asociada al gas libre, que tiene una movilidad. Bien. Entonces, hasta el punto, entre el punto 1 y el punto 2 coinciden, y hasta el punto 3 también, y es cuando tiene una movilidad que esto deja de ser 0. Bien, que lo puedo distinguir de la solubilidad. Bien, porque tiene este otro término. ¿Está bien? Sí, está bien. Si solo pensamos en la solubilidad del gas, el gráfico de la solubilidad del gas es este. Punto 1, punto 2, punto 3 y sigue bajando. Ese es el gráfico del RS. ¿Está bien? En el RS por su definición, es gas disuelto en el petróleo, en la evolución en la presión o en el tiempo. Entonces no está contabilizando, porque por su definición no lo hace, el gas que se liberó. En el GOR sí. ¿Bien? Bueno. Esperen que no falle. Ahí está. Bueno, ahí está escrito GOR instantáneo, se suele llamar de esa manera. Bueno, esto, ¿por qué me quedó el puesto del coso ese? No sé. A ver si lo puedo sacar. No importa. Ahí está. Bueno, esto ya lo que habíamos mencionado. Si lo reescribo de la manera conveniente, la permeabilidad del gas sobre su viscosidad respecto a la permeabilidad del petróleo, respecto a su viscosidad, es la relación de movilidades que comentaba antes. Bueno, esto es el extracto copiado del libro.
Solo quería hacer hincapié en esto, que se puede pensar en que hay tres tipos de GOR, pero es en el sentido esto de que hay tres tipos de relaciones gas-petróleo. ¿Bien? Y a veces uno dice relación gas-petróleo. Bueno, esto es una relación gas-petróleo, el RS en particular. Bueno, ¿qué gas? Es el gas disuelto. ¿Bien? Entonces dice o distingue tres. Bueno, acá dice que está expresado en pie cúbicos por Stockton Barrel. No, eso es anecdótico, no tiene importancia. Uno de estos GOR es el GOR instantáneo, que es este. Este se le llama GOR instantáneo. El otro es la relación gas-petróleo en solución, que es la solubilidad del gas, es el RS. Y el otro es el GOR acumulado, o la relación gas-petróleo acumulada, que es el R sub P. Entonces, lo van a ver después en detalle, seguramente. Y cada uno tiene su definición asociada. La del GOR instantáneo ya la vimos, incluso distinguimos de que hasta que no se libera el gas y se forma un continuo, la relación gas-petróleo instantánea es igual a la solubilidad del gas, o GOR en solución. ¿Sí? Este GOR en solución es la solubilidad del gas, es el RS. Y tenemos otro, que es el GOR acumulado, que es este R sub P, que bueno, acá dice que lo van a utilizar en la ecuación de balance de materiales, por eso le digo que lo van a realmente a ver o usar cuando estemos en esos temas, que es en el práctico 4. Y se define como este R sub P o relación gas-petróleo producido, se define como el gas producido total acumulado sobre el petróleo producido acumulado. O sea que no es otra cosa que es esto, que el G sub P, el NP. El NP creo que ya lo han visto como notación y el G sub P también, o estoy confundido. Pero bueno, el G sub P es el gas producido acumulado y el N sub P es el petróleo producido acumulado. Su cociente es esta relación gas-petróleo acumulada, que no es otra cosa que en superficie, en producción, ustedes van a tener una cantidad de petróleo producida acumulada en el tiempo, 100, por decir un número. Y asociado a ese petróleo van a tener también un gas producido acumulado en el tiempo, en el mismo tiempo, lo irán a mirar, 1000, por decir un número. Entonces, cuando hacen el cociente, le das la relación gas-petróleo producida en ese tiempo o en ese momento, y así pueden tener una evolución en el tiempo. Bueno, unidades. Y quería hacer hincapié en esto, de cómo se relaciona el gas producido acumulado, el G sub P, ¿sí? Este de acá, cómo se relaciona con el GOR instantáneo, con esto que habíamos visto antes. Bueno, si ustedes miran, la relación es esta, que lo pueden escribir también como si fuera, o lo pueden pensar si quieren, puse la pluma pero ahora no la encuentro. Ahí la encontré, bueno. Esta es la manera en que se pueden relacionar, o que se relacionan el GOR, que es el GOR instantáneo, en eso que habíamos visto antes, con el gas producido acumulado y el petróleo acumulado, el producido acumulado. ¿Bien? Que no es el RP. ¿Bien? Bueno, se nota que hay una integral. También lo pueden pensar de esta manera, ¿no? Como que es la variación instantánea del gas producido respecto al petróleo producido acumulado. Esto sería el GOR instantáneo. Por ahí lo de instantáneo hace referencia a eso, ¿no? Hace referencia a que se puede escribir en términos de una derivada o de un incremento infinitesimal. Bien.
Bueno, esto es solo como un ejemplo, lo que aparece de este lado es solo como un ejemplo de, con esta definición, cómo pueden calcular el incremento en la producción de un gas producido, ¿sí? ¿Cuál es el incremento asociado a un incremento en el petróleo acumulado? ¿Sí? En el petróleo producido acumulado. Bueno, como es una integral, si ustedes integran entre dos puntos de producción, ¿sí? Por ejemplo, son estos dos. Acá tienen la gráfica de la evolución del GOR en términos del petróleo acumulado producido, como va evolucionando. Entonces, por la relación que estaba escrita antes, si ustedes hacen la integral entre estos dos valores de producción, pueden encontrar cuál es el incremental de producción asociado al gas producido, que está, por supuesto, asociado al petróleo producido en cada instante. ¿Bien? Y la derivada en sí misma sería la pendiente de la recta tangente en este punto. Si ustedes calcularan en este instante, asociado a esta producción de petróleo, en este punto les daría este GOR, perdón, el GOR el gráfico, ¿sí? Y eso sería un valor instantáneo del GOR. Bueno, eso quería que veamos por hoy. Descartar. Ahora sí. Profe, una pregunta. A ver. Esos tres tipos de GOR que decíamos ahí, que decía el libro que existían, básicamente se diferencian cada uno de observar el gas y el estadio del gas o qué gas estamos viendo. Si es liberado, si es en solución. Porque el hidrocarburo Sí. líquido va a ser siempre el factor común para los tres, sería. A eso hacía referencia a que existían tipo tres GORes. A ver si entendí. Espera que voy a poner el... no puedo. Sí, sí puedo. Lo que decía, que no sé si se entendió, es que de esos tres GORes que decía que habían, solamente lo que cambia es ver qué tipo de gas se está considerando o en qué estadio estaría ese gas. Sí, de alguna manera sí. Lo que no tenés que perder de vista es que el GOR instantáneo está contemplando todo el gas. ¿Bien? Claro, El sí, que está sí, sí. solubilizado y el que está libre, por decir de alguna manera. Independientemente si se mueve o no se mueve, digo, pero esta fracción es la del gas solubilizado, cualquier condición, me refiero en el tiempo o en la presión, ¿está bien? Y esto es lo Sí, mismo, pero es el libre. claro. Y los otros, digamos, si este es el instantáneo, este que está acá siempre es el GOR, el GOR en solución sería. ¿Bien? ¿Está bien? Uy, se me fue de largo. Ahí está. Sí, está bien. Este siempre es el GOR en solución que dice ahí. Este es el instantáneo y esto es lo que está asociado al gas libre. Pero esto que está acá, que dice GOR acumulado o RP, es otra cosa, ¿no? Porque es la integral del GOR ¿no? Es hacer una integral de esto. O bien, la variación instantánea de esto está asociada a... O sea, sí, sino más fácil, la variación del gas producido. Entonces estamos hablando del gas de superficie asociado a un petróleo producido, que también está en superficie, por supuesto. O sea, digamos, en superficie
Vos tenés una producción y tenés una parte que es petróleo y una parte que es gas. Ambas vienen juntas, bueno, y hay una relación entre ellos, y esa relación es esta, la del RP, que está asociado al GOR instantáneo, que es esto que está acá, pero bueno, por lo integral, ¿no? O sea, los valores Claro. instantáneos, que es lo que yo escribí ahí con la derivada de estos, ¿sí? O si Ok, escribís está bien. esto en términos de diferenciales, es como que el diferencial del petróleo, perdón, de la relación GOR acumulado, este RP, en términos diferenciales, es el diferencial del GOR, o es el GOR instantáneo. ¿Sí? A ver, escribo con la plumita de vuelta. ¿Dónde está? Acá. Digo que uno al GOR instantáneo lo puede pensar como esta variación, ¿no? Una derivada, ¿no? El gas en términos del petróleo producidos acumulados. Uy, se me fue el dedo. Bueno, GOR. Este GOR que escribo así es el GOR instantáneo, ¿bien? Que lo puedo asociar a una variación infinitesimal de el RP. Eso quise decir, ¿no? Porque bueno, esto es igual a esto, ¿no? Está escrito acá. Y es Claro, sí, sí. aproximadamente igual a una variación del petróleo, de la relación gas-petróleo producido. Aproximadamente igual me refiero por la manera de resolverlo, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Lo distingo porque se presta confusión a veces. Por eso lo quería comentar. Igual a esto lo van a volver a ver. Pero bueno, ya por lo menos cuando lo vuelvan a ver, por ahí ya no parece tan extraño. Ah, buenísimo. Bueno, con eso estaríamos. Estoy tratando de salir, pero todavía no puedo. Ya salió, profe, igual, no se ve la presentación. Sí, lo que pasa es que a mí en mi pantalla no salió ese problema. No puedo ver, ahí está, a ver si ahí está, ahora sí. Se había quedado trabado mi monitor, ahora sí. Le voy a preguntar a Carlos si él el lunes, después les confirmo, pero conmigo ya estaríamos. De última, el miércoles harán el práctico. Si no, Muy tendrán buena, clase. profe. Si no, el lunes tendrán clase con Carlos, no sé, después les confirmo. Bien, pero conmigo Bueno, ya terminamos. Cualquier cosa me escriban, ¿no? O sea, si hay que volver a ver algo, lo volvemos a ver. bueno, profe. ¿El ¿Y TP queda para la próxima semana? cuándo se entrega? El TP2 son pocos, aparte lo hacen en grupos, así que yo calculo que si los primeros días de la semana que viene lo deberían tener hecho. Si se ponen a hacerlo ahora, capaz que antes, pero bueno, depende de las cosas que tengan que hacer, ¿no? Pero sí, yo creo que para la semana que viene lo podrían terminar. En el peor de los casos, no sé, se estirarán hasta el viernes. ¿Está Ok, bien? profe. ¿Y qué más? A ver. Eh,
capaz que suena medio ansiosa, pero ¿tienen alguna fecha de parcial o va a ser al final? No, no hablé todavía con... no, al final no va a ser. Va a ser ahora. Ahora me refiero en estas, bueno, en este mes capaz, o los primeros días del otro. Hoy ya es 19, profe. Sí, bueno, pero si les aviso una semana antes está bien o no. No, avísenos hoy. Bueno, ahora cuando le escribo a Carlos le, le pregunto de hacer el parcial. Porque no sé si va a querer meter en el parcial los temas del práctico 3. Por eso no sé. Que también no es muy largo el práctico, corto, pero todavía no lo vieron, entonces. Y eso van a estar 2 semanas seguro, o una semana y media con esos temas van a estar. Y eso es lo que define la fecha, porque si van a entrar esos temas, sí, seguramente va a ser dentro de 3 semanas el parcial. Si no, puede llegar a ser dentro de 2 semanas, como para decir, bueno, tienen más tiempo. Les confirmo entre hoy y mañana. Ahora le voy a escribir a Carlos por esto de la clase y también le pregunto si en el parcial, a ver cómo hacemos con el parcial, si vamos a tener en cuenta el otro práctico o ya cerramos acá. Profe, el año Listo, pasado profe. ustedes tuvieron parcial también online. ¿Era más teórico o más práctico? Porque lo de Malvinas me parece que es bastante teoría, como para poder ir repasando anticipadamente. Sí, toda la parte, sí, hay de las dos cosas, hay ejercicios y hay preguntas. Sí, de las dos cosas. Ok. Si se fijan igual en el práctico, el 1, hay preguntas teóricas también. No son muchas, pero hay algunas preguntas así teóricas. Buenísimo, profe. Por ejemplo, cosas asociadas a los ensayos de permeabilidad relativas o el ensayo de presión capilar. Por ahí hay alguna pregunta de eso. ¿Está bien? Sí. Más allá del ejercicio típico, ¿no? Que está en el práctico. Pero sí, vieron que hay muchas cosas conceptuales y teóricas en cada ejercicio. Claro, pero veo en el TP como que hay muchos temas, entonces yo por eso le Sí, preguntaba son el muchos. tema del parcial. Sí, son muchos temas. Los temas son esa parte petrofísica básica, después la parte de Darcy, la parte de las permeabilidades relativas, que está asociado también a Darcy, la parte de presión capilar y la parte de las propiedades eléctricas. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Claro, por eso también le preguntaba el tema del parcial, cómo iban a hacer y eso. Pero bueno, gracias. Sí, por lo general son de 5 a 7 ejercicios o preguntas y están más o menos casi todos los temas. Puede faltar a veces algún tema, pero siempre hay algún ejercicio o algo de alguno de esos temas. A veces no todos, pero son esos. Son un montón de puntos. Sí, pero les alcanza con 4 horas. O sea, con típico parcial de 4 horas. Llegan bien, digo, no es que... Sí, seguro. Por ahí, digo, por ahí parece mucho, sí, es verdad, pero qué sé yo, claro, a mí me parece que es eso nomás, pero para el que lo ve la primera vez, sí, claro, es un mundo. Sí, es verdad. Listo, profe, estamos. Bueno, Gracias. listo. Ahora, entre hoy y mañana, subo las cosas que faltaron subir. El práctico ya lo subí, le subo esas cosas del libro, le subo estos PDF de las diapositivas. Igual lean en el libro, porque siempre en el libro por ahí dice otras cosas que yo me puedo olvidar. Por ahí ayuda a entender mejor.
Y les confirmo el miércoles si Carlos les da clase, lo cual quiere decir que van a tener clases, si no, no tendrán. Y el tema del parcial. ¿Bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa me escriben. Saludos. Bueno, Saludos, profe, profe. saludos.